pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, Quitando los tropiezos de mi pueblo. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despiértate al alba. Te alabaré, oh Señor, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Oh Dios, de mi alabanza, no calles, porque boca del impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado, y pelearon contra mí sin causa. El pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y sus mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan de lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tienen y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni que tenga quien compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Venga en memoria ante el Señor la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante del Señor, y Él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso. Al quebrantado de corazón para darle muerte, amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte del Señor a los que me calumnian, y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame por tu misericordia, que es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio,
Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Dios mío. Sálvame conforme a tu misericordia y entiendan que esta es tu mano, que tú, oh Señor, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean descubiertos de confusión como con manto. Mas yo alabaré al Señor con gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Salmo 108 y 119. Misericordioso Rey, que vive y reina por todos los siglos. Las palabras de cómo Él obra con los justos y misericordiosos y cómo obra con la gente impía que se levanta contra los que buscan justicia y santidad. Dios es bueno y misericordioso, y en su bendito amor y misericordia llama a los hombres al arrepentimiento. Una vez más te lo digo. ¿Por qué? Arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento y conversión. Como dijo el predicador, sea todo el fin de cada discurso, apártese el hombre de todo mal. Por lo tanto, pueblo, ese es el consejo que te voy a dar hoy, mañana y todos los días que esté enfrente de ti hablándote de la palabra del bendito, para que tú escuches su voz y te apartes. Recuerda, en el mundo de los hombres, apartarse del pecado a un porcentaje, vamos a poner 50%, el camino va bien porque tiene 50 bueno, 50 malo. A los ojos de Dios, eso no sirve. Imagínate, ¿qué tal si de repente el Señor viene por ti? ¿Qué tal si de repente eres llamado ante su presencia y te llevas un 50% de bueno? ¿Tú crees que serás absuelto al entrar allá? ¿Qué dijo Dios de los tibios? Los vomitará de su boca. Sin embargo, la tibieza es típica en el cristianismo de ahora, y los hombres creen que se la pasan peleando contra el pecado cuando tienen un 50% bueno y un 50% malo. Creen que están peleando para dejar el pecado y eso les es tomado como justicia. De arriba para abajo, Dios no ve a un hombre pecando contra el pecado para dejarlo. Dios ve a un hombre que ama el pecado y no se quiere apartar de él, porque si quisiera bien podría. Entonces serías vomitado. Dios quiere santos sin mancha. ¿Qué significa sin mancha? Bueno, sin mancha es... Manchas son vestimentas en la ropa. Las vestimentas de lino fino, en la escritura, en el libro de Apocalipsis, ustedes van a encontrar que la vestimenta de lino fino son las obras justas de los santos, no obras justas de los pecadores, obras justas de los santos. ¿Sí? Hay una grande diferencia que un pecador haga obras justas y que un santo haga obras justas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el santo está puro, el Espíritu de Dios está en él y por ende hace lo bueno. El impío no está puro, pero hace lo bueno. Entonces, lo que bueno que le hace no le es contado como justicia. Eso se llamaría a los ojos de Dios saltar la cerca, brincar por otro lado, saltear la puerta en lugar de abrirla. Están buscando entrar, pero no de la manera correcta. Entonces, seguimos trabajando con quién habitará en tu santo templo. Todos los tibios no van a habitar en el templo del Señor. Otra vez, te estoy dando luz. No es condenación. No te has muerto. Puedes cambiar tus caminos hoy. Puedes arrepentirte y convertirte de tus caminos hoy
y recibir verdadera salvación. Así que tómalo de esa manera, en lugar de que lo tomes sintiéndote acusado por la causa de tus malos caminos y que te diga, no, pues si estás viviendo en esa condición no vas a entrar al reino de los cielos. Normalmente los hombres se dan por ofendidos cuando se les dice, esta condición no vas a entrar al reino de los cielos, en lugar de tomarlo por la manera, lo toman de manera ofensiva y juicio, en lugar de tomarlo de manera, ok, si ahorita estoy en esa condición no voy a entrar, entonces voy a cambiar mis caminos para poder entrar. O sea, la misericordia de Dios y en su bendita bondad te deja saber las condiciones reales para que cuando llegues al cielo sea abierta una puerta ancha. No estés como los cristianos hoy en día que quieren pasar aunque sea de panzazo. Los panzazos, ok, en la primaria está bien, pero aquí en el reino de los cielos no funcionan los panzazos. Aquí o se vive conforme a la verdad o simplemente no eres de la verdad. ¿Qué sucede eso? El Señor Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Sí? Te voy a dar un consejo. Cuando te refieras a la verdad, siempre utiliza la verdad. No digas una verdad, sino la verdad, porque Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Sí? Entonces, si tú dices, esa es una verdad, estás dejando mucho espacio a que realmente no sea la verdad verdadera, sino sea una verdad. Eso es como, Jesús es la verdad y esta es una verdad. Entonces, no puede haber así. Te digo estas cosas para que le pongas atención a tu vocabulario. Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, en el camino del Señor, nosotros somos, cuando nacemos el Espíritu Santo, somos la verdad porque nos fue dado de su Santo Espíritu. Y ahí es donde quiero que entiendas bien, porque en el cristianismo es un proceso siempre. Los hijos de Dios no, los hijos de Dios nacemos, no tenemos un proceso, haz de cuenta como si se la pasaran pariendo por muchos años y nada más no termina de parir. O sea, una mujer cuando va a dar a luz, o los animales cuando dan a luz, solamente tienen tiempo de parto y de repente, ¡pum!, nace el bebé. Entonces nació. Míralo de esa manera en el reino de los cielos. Los nacidos de Dios son santos. Y en el cristianismo es como que se van santificando a través de los largos años. En el cristianismo están, ok, es un proceso de santificación. El que nace es santo, porque nació conforme a la verdad, nació de Dios, nació del Espíritu Santo, por lo tanto es santo. Entonces es bien importante que entiendas así de cómo es, para que no estés batallando siempre. Fíjate, si tú naces santo y tú crees eso con todo tu corazón, entonces tu mente y tu corazón ya no son de una persona pecadora. Ya no son yo soy pecador, ya no son yo soy débil, ya no son yo no puedo, Dios todo lo puede, pero yo no. No, un nacido de Dios ya no cree que es débil, cree que es fuerte. Las debilidades no existen. ¿Sí? Ya no cree que en lo imposible, sino todo es posible. Pero es un cambio de mentalidad en el corazón. Es una forma de vida diferente en el espíritu. Los nacidos de Dios aprenden de Dios y por cuanto miran cómo Dios es, entonces es lo mismo que son. Estas cosas te les digo porque si tú no cumples con el requisito de santidad, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Pero la santidad no es un trabajo de hombres. Es un asunto que Dios le da a los hombres. Es como cuando nacen los árboles, cuando la semilla ya es semilla y la plantas en la tierra, el árbol que nace es según el género de la semilla. Entonces los nacidos de Dios, cuando nacen de Dios, ya no son pecadores. Ya nacieron de simiente santa, de simiente incorruptible, de simiente pura, de simiente perfecta. La iglesia moderna, o la iglesia sin cabeza, ha enseñado a los hombres que son hijos de Dios,
pero también que son pecadores. Y esas instrucciones crean en tu mente una confusión. Y así como te enseñan, así crees, porque por un lado te enseñan que eres hijo de Dios y por otro lado te enseñan que eres hijo de Dios. ¿Y qué crearon? Un hombre pecador que cree que es hijo de Dios. Y bueno, pues la Biblia es por fe, la palabra de Dios es por fe, entonces yo creo que voy a ser salvo mientras soy pecador. Entonces te han enseñado mal y en esa enseñanza torcida están provocando que las gentes que están muriendo en el cristianismo estén yendo al infierno. ¿Sí? Y acá afuera en el mundo dicen, está con el Señor, regresó a casa, fue a casa. Es muy cuestionable. ¿Sí? Porque si Dios es bueno y salva a la gente y siempre está buscando salvarlos. Por eso muchas veces en el último momento miras a los cristianos que están muriendo muy lentamente. ¿Por qué? Porque se les está dando el tiempo para arrepentirse. Nada más que resulta luego como un católico, que le hablas de Cristo, no, yo soy católico. Entonces los cristianos que crecieron en esa forma de pensamiento, creyéndose santos y creyéndose al mismo tiempo pecadores, eso los ha llevado que aún cuando están en la cama, porque de ya a punto de perecer, aún todavía se les da el tiempo de arrepentirse, pero ya creen que son santos y no piden perdón porque creen que son santos y también creen que son pecadores porque esa es la forma en la que han sido instruidos. Entonces eso ha llevado a mucha gente a eterna condenación porque han sido instruidos mal. El evangelio predicado desafortunadamente no es el evangelio correcto porque no está concentrado en la santidad perfecta. No está concentrado en una vida perfecta. No está concentrado en la pureza. No está concentrado en el amor. O sea, está concentrado en religión, conocimiento externo. ¿Sí? Entonces, una de las cosas cuando Jesús dice, yo soy la verdad, Él no está un día, voy a hacer la verdad, estoy trabajando para hacer la verdad, pues es mi deseo ser la verdad, no, yo quiero ser la verdad. Él dijo, yo soy. Una de las palabras muy importantes, y no solamente significa yo soy, las primeras 4 letras que le dieron a Moisés allá atrás cuando le hablaron, cuando el Señor le habló, le dijo yo soy, esa no nada más es el nombre de Dios. O sea, yo soy, en otras palabras, lo que necesites. Pero Jesús vino a la tierra y usó el yo soy. Él no decía como en el cristianismo se dice, yo quiero ser, yo voy a ser, yo en mi deseo, un día voy a ser así. Jesús no hablaba de esa manera. Jesús hablaba, yo soy. Yo soy, siempre. No andaba titubeando, yo soy la vida. No andaba titubeando, yo soy la verdad. Así como, bueno, es como, sí, Dios me ha dado que yo sea la verdad, pero es que ahorita todavía no. O Dios me ha dado que sea la vida, pero todavía no doy la talla. ¿Sí? Jesús no andaba a medias tintas dudando de lo que Él era. ¿Sí? Porque le atacaban los fariseos y le decían, no, nosotros no somos hijos de fornicación. Echándole en cara que Él sí. Porque de una manera u otra se regó el chisme de que Jesús no era hijo de José. Con todo y eso, el asunto es que entiendas bien y tienes que mover, y por eso Dios dijo bien claro, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y cristianos tienen mucha información en sus mentes que no es de Dios. Tienen muchas creencias que no son de Dios. Porque son versículos o palabras torcidas. ¿Sí? De gente que te predicó el evangelio que tampoco conoce. Ese es otro error bien grave. Los hombres dicen que conocen a Dios. Sí, y que saben de la escritura y todo. Pero te digo algo. Si tú no eres uno con Dios, si tú no estás completamente apartado del pecado, tú no lo conoces. Conoces de Él, la historia, la escritura. Pero yo no te hablo que conozcas a un Dios de escritura. Te hablo que conozcas a un Dios real y vivo, que realmente viene a vivir en este templo. No palabras de que Dios está en este templo, no, realmente. Así como Jesús no andaba a medias tintas con yo soy la verdad. No dudaba al respecto, Él sabía que era la verdad.
Y es una de las cosas bien importantes, pueblo. Tú tienes que saber quién eres. Y no de labios, sino de confesiones, sino real y de verdad en todo el corazón. Si tú naces de Dios, tú eres igual a Dios. Y no importa quién blasfeme en contra de ello. Si Dios te dio semejante privilegio, ¿qué? ¿Por causa de los incrédulos tampoco lo vas a recibir? ¿Pueden los incrédulos creer? Claro. ¿Algo les estorba? Ellos mismos únicamente. Sí, porque lo que Dios nos da es lo que somos. Y punto. Fíjate, te voy a leer el libro de Juan, capítulo 3, versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Sí? Esos versículos, normalmente en la religión cristiana moderna, las palabras de Jesús siempre terminan quedándose en Jesús. ¿Sí? Nada más en Él. Aunque Él dijo que vendría, nos daría de su Espíritu y haría morada en nosotros, con todo y eso, las palabras de Jesús se quedan en Jesús. No son traídas a su pueblo. Se cuenta que gracias a la religión han creado una separación entre Jesús y su pueblo. La religión ha creado una separación entre Jesús y su pueblo. ¿Sí? Jesús vino y oró todavía al Padre para que así como Él y el Padre son uno, así también nosotros como pueblo fuéramos uno y también con ellos. Con todo y eso, la religión, por medio de la tradición y la hipocresía y la religión y la religiosidad misma, crearon una separación entre Jesús y su pueblo. Y lo curioso es que mientras el pueblo cree que está unido con Jesús, la religión lo separa. O sea, es una trampa, pero bien hechecita que no se ve, simplemente no se ve. ¿Y cómo separa la religión a Jesús de su pueblo? Bueno, Jesús es santo. ¿Y qué dicen los hombres? Nosotros pecadores. Jesús es perfecto. Nosotros pecadores. Jesús es todopoderoso. Nosotros débiles. Entonces, ¿quién fue quien implantó todas esas doctrinas? Y luego creen, colgándose de un versículo mal interpretado o torcido, donde Pablo dijo que bástete mi gracia, el Señor diciéndole a Pablo, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces ahora, todo mundo tiene que ser débil para que el poder de Dios se perfeccione en la debilidad, porque si son fuertes, el poder de Dios ya no se perfecciona. Pueblo, lo que nunca han mirado por causa de la religiosidad es que dentro de Cristo hay un crecimiento y hay etapas. ¿Sí? Esas etapas no están marcadas, simplemente es parte del mismo desarrollo en el Señor. Entonces, Pablo hablaba de ese tipo de cosas porque le querían, en este caso, tenía un aguijón del diablo y fue cuando el Señor le dijo eso. Había orado al Señor que se lo quitara y no se lo quitó. Porque ese aguijón para con él era para que no se desviara. Ese aguijón era amor de Dios para con Pablo, para que no se desviara por las revelaciones que le había dado. Entonces, prácticamente esa fue su protección. Entonces, por eso utilizó eso. Pero no estaba diciendo que los hombres tenemos que ser débiles para que de esa manera. Entonces, contradiría totalmente el versículo que diga el débil fuerte soy. Entonces, o que somos fuertes en Él, y que más fuerte es el que está conmigo que el que está en contra de mí. Entonces, pues en realidad habría contradicción, pero el Señor estaba mostrando en su bendito amor a Pablo que necesitaba eso para que no se desviara, pero no es para que ahora agarraran ese versículo y lo usaran como, es que tengo que ser débil para que Dios se glorifique en mí. No tienes que ser débil en la carne es crucificada, ¿sí? Y tiene que ser muerta totalmente, junto con el viejo hombre y todo, con los deseos pecaminosos. Entonces lo han torcido y ahora la debilidad que supuestamente tienen hoy en día es debilidad carnal. En cuanto a pecados, en otras palabras, tienen que estar pecando para que el poder de Dios se esté glorificando. El poder de Dios no puede glorificarse. La única forma que el poder de Dios se glorifica en un pecador es con limpieza.
y tiene que estar limpiando a su pueblo todo el tiempo. Lógico que tiene que haber un pueblo que vaya madurando, ¿no? Un pueblo que se aparte del pecado y que todavía el Señor le va dando crecimiento hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero ya se apartó del pecado. Entonces la glorificación va siendo diferente mientras va creciendo en Dios. Lo que quiero que entiendas, pueblo, es que en este camino el propósito del Señor es desarrollarte hasta la estatura del varón perfecto. Pero si tú no crees como el Señor Jesús, yo soy, va a estar difícil. Pero no es porque no se pueda, es la incredulidad la que estorba. Si tú remueves la incredulidad, tú vas a poder vivir una vida conforme a la voluntad del Señor, perfectamente santo. Entonces, la iglesia puso esta separación entre Jesús y el pueblo, y hoy el pueblo le hablas en cuanto a santidad se refiere, ¿y qué dice el pueblo? Ay, no, es que... Luego, fíjate, dice, Jesús vive en mí. Ah, entonces eres perfecto. No, tampoco. Bueno, entonces, ¿cómo Jesús vive en ti? Bueno, sí, Él vive en mí. Él me dio el privilegio de ser su hijo. Ah, entonces, ¿eres obediente? No, tampoco. ¿Cómo es eso? Bueno, es que a los que creen les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Pero los hijos de Dios son personas obedientes a Dios. Pues sí, Él me dio el privilegio a mí, pero todavía no soy obediente. Entonces, eso está llevando a totalmente una contradicción que ha sido puesta por la iglesia moderna y ha separado. Por ejemplo, ahora, una de las cosas que ha creado una gran separación entre Dios y los hombres es que, aunque Dios le dio el privilegio a los hombres de ser hechos uno con Él, de ser igual a Él y de andar como Dios en esta tierra, de ser perfectos como Dios en esta tierra, de caminar como Dios en esta tierra, de ser todos igualitos como Dios, la iglesia se ha encargado, no. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Dios es fiel, nosotros somos infieles. Pero la Escritura dice eso, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Sí, pero ese versículo está mostrando la fidelidad de Él. No te está dando luz verde para que vayas de paganote, hagas todo tipo de males y seas infiel en todo. No, te está dando instrucción. Que si Él, siendo tú malo con Él, Él todavía permanece fiel, ¿qué clase te da? Te está enseñando con hechos, con acciones de Él, que tú mismo estás viendo de Él, cómo Él quiere que tú seas. ¿No dicen ustedes que el Hijo hace lo que ve hacer al Padre? Y que fíjate por dónde vas caminando, que porque yo voy siguiendo tus pasos. Entonces el que es de arriba es sobre todos. El que es de arriba es sobre todos. Pero cuando dice sobre todos, no está hablando de una altivez o una soberbia, ¿sí? Sino en cuanto a la santidad y la pureza. Y se refiere a todos los terrenales, los que aún no han, por así decir, nacido del Espíritu. ¿Sí? Entonces, pero esos versículos se los aplican a Dios. ¿De dónde nacimos? Cuando tú naces del Espíritu, ¿de dónde viene el Espíritu? ¿De abajo o de arriba? De arriba. Bueno. Entonces, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. ¿Por qué? Porque lo que se ve y se oye en los cielos no es lo mismo que lo que se ve y se oye en la tierra. Y aquí es una grande separación. Los terrenales, en otras palabras, todos los religiosos terrenales ven terrenalmente, y cuando se les habla de cosas espirituales no lo entienden. ¿Y cuál es la primera asunto? La primera intención: está mal. Inmediatamente, ¿por qué? Porque no lo entienden. Pero escrito está: ¿quieres entender las cosas de arriba? Busca nacer de arriba. Si andas de religioso nada más, si no has nacido de arriba, no vas a entender las cosas de arriba. Porque cuando yo me pongo a hablar con personas que ya nacieron de arriba, todo lo que digo lo entienden. Pero me pongo a hablar con personas que no han nacido de arriba, me dicen: es que no sé qué estás hablando. No entiendo qué estás diciendo, por qué lo estás diciendo, o qué significa en realidad. O sea, simplemente es como, como que se les hablara en lenguas, cuando es en realidad el mismo idioma. Nada más que requiere
corazón. Y así de fácil. ¿Nos vemos, pueblo? Entonces es importante, si tú quieres entrar al reino de los cielos, el reino de los cielos no es terrenal, no es comida ni bebida. En otras palabras, no es de esta tierra. El reino de los cielos entran los que nacen del Espíritu, y Jesús lo dijo así: si no naces de agua y del Espíritu, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Y los que nacen del reino de los cielos son sobre todos. Y los que nacen del reino de los cielos, una de las cosas que me encanta, los que nacen de arriba, es lo que vio y oyó. Esto testifica. ¿Sí? Eso me encanta. Y te voy a decir como ejemplo. Una vez que tú estás en el Señor y vas creciendo y te apartas de la maldad, empiezas a mirar las cosas de arriba y de repente todo lo vas conociendo. Es de cuenta como si estuvieras allá, pero aquí. Como si estuvieras en el cielo, pero caminando en la tierra. Y conoces las cosas del cielo y entiendes lo espiritual y conoces todas las cosas y a la perfección. Pero en la tierra, mucha duda. Por eso yo les recomiendo una vez más, pues es necesario nacer del agua y del Espíritu. Porque el evangelio que te predico, por esta causa muchas veces no es entendido. ¿Por qué? Porque yo lo escucho, yo te hablo lo que escucho, lo que palpo, lo que veo, no lo que, así como que interpreto de la Escritura, más o menos lo que quiere decir. O sea, no, estoy viendo prácticamente todo. Y de esa manera es como el Señor te da, ¿sí? Te da todo eso para que tú puedas vivir cada día más y más y más en santidad. ¿Nos vemos? Y eso es bien importante en este camino. Porque si tú no naces del reino de los cielos, naces de agua y del Espíritu, perdón, ese versículo ha sido totalmente abandonado. Cambiaron el nacimiento de la iglesia moderna, cambió el nacer del agua y del Espíritu por la oración de fe. ¿A dónde dice el Señor que hagas la oración de fe para salvación? En Romanos, el que confiesa con la boca y cree en su corazón será salvo. Pero no te dijo que hicieras una oración de fe para que fueras salvo. Esa es una forma de defensa en contra del enemigo, cuando el enemigo te está en cierta manera atacando. Entonces tú crees la palabra de Dios y la confiesas, como por ejemplo, tienes malos pensamientos, pero tú te acuerdas que escrito está: vosotros tenéis la mente de Cristo, y crees eso en tu corazón y confiesas eso con tu boca. ¿Y qué pasa con tu mente? Tienes la mente de Cristo, los pensamientos malos te dejan. Así es como ese versículo es usado en realidad, no que hagas una oración de fe. Jesús no dijo de oraciones de fe. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Una cosa es ver el reino de los cielos y otra cosa es entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Eso es bien diferente, porque si tú miras a lo lejos y subes a un monte y cerca de una ciudad, la ves, pero eso no significa que estás adentro. Entonces el requisito es entrar al reino de los cielos, y es lo que te recomiendo, pueblo, que busques entrar. Y eso es para entrar. En nacer del agua, te lo repito, nacer del agua no es bautizarse, porque muchos piensan que por el hecho de que ya se bautizaron, sus vidas son diferentes. No, nacer del agua, allá atrás el profeta habló y dijo: os rociaré con agua pura. Hoy el Señor te está rociando con agua pura. Su palabra. Nadie debería de predicar la palabra torcida, chueca, porque está rociando. Todos los que predican la palabra chueca o torcida o malinterpretada están rociando sobre el pueblo agua sucia. Y aunque parezca agua, si tú te vas a bañar, ¿quién se baña con agua sucia? Y luego dice: estoy limpio. Por supuesto que no, porque en realidad no está limpio. Está mojado, se mira limpio, pero está sucio. Entonces, la palabra, Dios prometió y lo hizo y lo está haciendo: rociaré sobre vosotros agua pura. Entonces, cuando esa agua pura cae en ti y la crees, cuando la palabra cae en ti y la crees, entonces
se te va a conceder el nacer del Espíritu, porque eso lo da Dios, eso no lo dan los hombres. Dios usa a los hombres para rociar la palabra, pero al final del día es Dios quien hace nacer a los hombres. Te digo estas cosas y entonces cuando una vez que naces del Espíritu, tú puedes hablar firmemente, yo soy verdad, yo soy la verdad. Pero ahí vienen las blasfemias de los terrenales. No, ¿cómo vas a hacer? Tú estás haciendo igual a Dios. Las mismas blasfemias que le dieron al Señor Jesús son las mismas blasfemias que le dan hoy en día a los que creen la verdad. Yo no puedo decir que yo soy la verdad porque esa es una grande blasfemia, se está haciendo igual a Dios. Pero si, ¿de dónde viene el Espíritu? ¿De dónde vino Jesús primero? ¿No vino el Espíritu sobre María? ¿Sí? Y fue puesta en ella semilla. ¿No vino el Espíritu Santo de Dios sobre Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista? El mismo Espíritu del cual nació Jesús y el mismo Espíritu el cual hablaba en Jesús cuando estaba en la tierra, es el mismo Espíritu del cual nosotros los que creemos en su palabra nacemos de. Y luego porque hay un montón de gente incrédula, yo no puedo decir que soy la verdad porque me estoy haciendo igual a Dios. Nací de Él, no me estoy haciendo, nací de Él. Y ahí viene la palabra allá atrás, vosotros sois dioses. 2 veces escrita en el Antiguo y Nuevo, pero no arrogantes, soberbios, no, por el linaje santo, como dijo el Señor, vosotros sois real sacerdocio, linaje santo, pueblo escogido de Dios, de las tinieblas sacados a su luz admirable. O sea, el Eterno me da el privilegio de nacer de su Espíritu, y no voy a creer que soy lo que soy, porque un montón de gente religiosa puso una grande separación, la famosa falsa humildad. No hermano, yo no soy igual a Dios, no, eso es muy humilde, eso es incredulidad. Incredulidad, porque si creyeran bien serían, porque incluso te lo he dicho más de una vez, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen y hacen morada en aquel del cual Dios le concedió nacer de arriba. Es un reino espiritual, tienes que nacer, así como en esta tierra, si no naces de carne, no puedes habitar en este mundo, así en el reino de los cielos, si no naces del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es espiritual, el reino de los cielos Dios lo creó y al mismo tiempo Dios es espíritu, por lo tanto el reino de los cielos es espíritu todo. Los que quieran entrar a ese reino tienen que morir de la carne y nacer del espíritu, y de esa manera en realidad ya son de arriba. Entonces la carne y el espíritu no pueden habitar juntos. ¿Sí? Todos los hombres que digan que la carne y el espíritu habitan juntos son carnales. La carne y el espíritu no pueden habitar, porque el hombre carnal se va a deleitar en lo carnal, el hombre espiritual se va a deleitar en lo espiritual. No existe tal cosa de que el hombre carnal se deleite en lo espiritual, porque la carne está en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne, y ni uno y otro, por eso está el pleito todo el tiempo, porque no es de Dios el asunto de que exista una mezcla. ¿Sí? Los hombres se han creado esa mezcla y por eso el Señor Jesús dijo, si eres tibio serás vomitado. ¿Pero qué significa eso? El que es tibio no es que realmente, no, es que le gusta comer de las 2 mesas, porque aquí en la tierra se puede comer de las 2 mesas, se puede orar, se puede lavar, se puede hacer lo bueno al prójimo, ya se considera una buena persona y se considera tibio, pero los ojos de Dios está todavía muerto en sus delitos y pecados. O sea, lo que quiero que entiendas, pueblo, es lo que significa nacer de arriba. ¿Quién habitará en tu santo templo? Los nacidos de agua y del Espíritu. Sí, Jesús lo dijo. De cierto te digo. Eso 2 veces de cierto. O sea, eso significa que está prácticamente escrito en piedra, así como decimos acá en la tierra. Porque así es. Y Jesús es la roca. Por lo tanto, es bien importante que creas, que te salgas de tu religión cristiana y que nazcas del agua y del Espíritu. Porque hoy se están llamando cristianos, pero no se parecen a Cristo. Porque luego me preguntan, bueno, ¿y usted qué? ¿No es cristiano o qué? No,
un hijo del Dios viviente, porque el cristianismo de ahora se colgó de la palabra cristiana, pero no vive ni es como Jesús. Y allí es donde está el problema. Por eso me refiero como cristianos, porque son cristianos de labios y eso muchos les ofende, muchos se dan por ofendidos. Ay, yo no tengo la culpa de tus malos caminos. Yo no tengo la culpa de tus pecados. Yo no tengo la culpa de tus decisiones. Yo no tengo la culpa de tu incredulidad. Para que te des por ofendido cuando tu incredulidad es revelada. ¿Pudiste vivir bien? Claro que sí. Pero no, hiciste como Caín. Ofreces la ofrenda que se te ocurre y quieres ser tenido por digno. Porque este señor ofreció lo que se le puso enfrente y quería ser tenido por digno y se molestó con el Señor cuando la ofrenda no le fue recibida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a Dios no le ofreces lo que quieres. No es como los hombres dicen, es para Dios. Y en Dios nada es vano. Esas son herejías. Ah, no, pero así está escrito, cuando estás en Dios. Pero cuando tú andas allá de contumaz y rebelde, y luego vienes y traes tu ofrenda a Dios, ¿crees que te la van a recibir? Os digo que no. ¿Por qué? Porque no la ofreciste en la santidad. Porque no la ofreciste en pureza. Dios es santo 3 veces. Imagínate, Dios santo, grandote, así, su gloria de santidad, de lo que se acerca a Él es fuego consumidor y antes de que alguien se pueda acercar a Él, lo quiebra. ¿Vas a poder llegar allá con una ofrenda inmunda simplemente porque crees que para Dios todo está bien? Sí, si Él es fuego consumidor así, vamos a ser más o menos mucho más fuerte que el sol, porque entonces el sol aquí en la tierra nos quema, ¿sí? Quema la piel y salen todas las enfermedades. Si nosotros nos acercamos más al sol, la tierra ardería. Eso significa que Dios es fuego consumidor, porque su santidad, aquí la tierra es la lumbre, el calor del sol. En Dios no es calor, en Dios es santidad. Sí, lo que brilla de Él, la gloria de Dios es santidad. Entonces su santidad llega lejos, lejos, lejos. Y a los hombres que se quieren acercar a Él y no son santos, si vienen con corazón contrito y humillado, les permite entrar y su fuego los purifica. Su santidad los hace santos. Como Moisés. Entonces, cuando le brilló el rostro allá arriba en el monte. Entonces, si un hombre se quiere acercar a Él con ofrendas inmundas, imagínate, Dios está allá lejos, lejos, y su santidad irradia hasta acá, y tú vas con tu ofrenda inmunda en tus manos. ¿Qué crees que vas a llegar ante su presencia? Te la va a hacer basura antes de que llegues, porque la santidad la va a disolver. ¿Sí? Por eso es importante que entiendas que sin santidad nadie verá al Señor. Pero ese versículo también está mal interpretado, porque lo carnal es, allá arriba, no pueblo. Sin santidad nadie lo verá aquí en esta tierra. Si tú no eres santo, tú no verás a Dios en esta tierra. Y hoy en día, en el cristianismo, en cuanto a religiones se refiere, sí, no ven a Dios. Pero sí tienen la esperanza de verlo cuando crucen el velo de la muerte. Yo te voy a decir algo. Si tú no lo ves aquí en la tierra, olvídate que lo vas a mirar en el cielo. Ni siquiera vas a tener acceso a Él. ¿Sí? Porque Él habita en luz inaccesible. ¿Se van a acercar los impíos a Él? No. Te digo esto. Sin santidad nadie lo verá. Así que por esa razón no lo has visto y no lo has conocido. ¿Por qué? Porque no te apartas de tus pecados. Ver al Señor significa caminar en santidad y realmente lo vas a ver, porque los espirituales lo vemos, ¿sí? No lo vemos como persona, ¿sí? Pero lo vemos. Es difícil de explicar. Dios es visible. En el reino carnal, Dios es invisible. En el reino espiritual, Dios es visible. Ah, pero qué rico. Es necesario que los carnales, los terrenales, nazcan del Espíritu para que miren las cosas del Espíritu. Por cuanto eliminaron de sus doctrinas, de sus credos,
el nacer del agua y del Espíritu. Allá atrás, por ejemplo, los güeros, los americanos, cuando este señor evangelista que se acaba de ir empezó a predicar, él mucho llamaba a la gente a nacer de nuevo, be born again. Pero siempre se quedó allí, nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. ¿Qué hace el nacer de nuevo una persona? Ver el reino de los cielos. Pero no le hace que entre. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos, hay que nacer del agua del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Y hasta donde yo sé, ni siquiera en libros he visto que llamen a la gente a nacer del agua y del Espíritu. He visto libros que hablan acerca de nacer de nuevo, pero no he visto libros acerca, eso no quiere decir que no haya, espero que haya, pero hasta donde yo sé ahorita, el asunto esto de nacer del agua y del Espíritu es muy nuevo, aunque ha estado ahí por montones de tiempo. ¿Por qué? Le dieron una mala interpretación. ¿Cuál? Nacer del agua, bautizarse. Nacer del Espíritu, ya el Señor me dio de su Espíritu. Ok. Y la religión creó una separación y por causa de sus instrucciones equivocadas, nacer del agua significa bautizo, nacer del Espíritu, una vez que eres bautizado ya naciste del Espíritu y punto. Como el nacer del Espíritu, entre comillas, no es muy visible, o los pentecostales lo aplicaron a hablar en lenguas y buscaron el don de hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un don, no es una confirmación. Algunos allá atrás hablaron en lenguas porque tenían el don, pero esa no es la confirmación de que realmente nacieron del Espíritu. ¿Cuál es la confirmación? Jesús lo dijo, por sus frutos los conocerás. ¿Qué dijo Juan el Bautista a los escribas y fariseos? Oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ahora dad frutos dignos de arrepentimiento. Ahora el que da frutos dignos de arrepentimiento, el que ama, el que vive en paz, el que vive en gozo, ese es el que tiene el Espíritu de Dios. Y no nada más la paz del mundo, el amor del mundo, el gozo del mundo. Estamos hablando del gozo del Espíritu, que no importa qué en el mundo pase, tú permaneces en paz, en gozo y en paciencia y en todo el fruto del Espíritu. Si nos entendemos. Y en amor. El propósito de todo esto es, el Señor quiere que entres. ¿Quieres tú? Hay que nacer. ¿Cómo hago? Cree. Solamente cree. Fíjate, te lo leo en el Evangelio de Juan otra vez. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿Sí? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Lo ves? A los que le recibieron. ¿Quiénes son los que le reciben? Hoy en día utilizan otra vez la oración de fe. No, yo ya recibí o yo ya acepté, dicen. Ni siquiera tienen el valor para decir, no, yo recibí al Señor Jesús en mi corazón, entregué mi vida a Él. O yo acepté al Señor Jesús en mi corazón y le di mi vida, me rendí ante Él, ahora únicamente hago su voluntad. No, nada más yo acepté. ¿Sí? Ahora, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra vez, ¿quieres nacer del agua y del Espíritu? Lo único que tienes que hacer es creer su palabra. Creer que los inmundos, los inicuos, los pecadores, no importa qué religión tengan,
no entrarán al reino de los cielos. ¿Sí? Tienes que creer que hay un infierno, una eterna condenación para todos los malhechores. Tienes que creer que Jesús vino para salvarte y evitar que tú vayas al infierno, y que te da una nueva vida y te concede nacer de su Espíritu para que vivas en santidad, en pureza, en perfección, en frente de Él, justo al 100. Si tú no crees, y una de las cosas que me he topado, el pueblo no cree que tiene que ser perfecto. ¿En quién no creen? ¿En mí? Pero estos mismos que no creen que tienen que ser perfectos, dicen que creen en Dios. Por favor, todos esos engaños en un solo plato. O sea, a los que creen en su nombre se les da, a los que le reciben. Jesús es la palabra. Si tú dices, yo no creo que tenga que ser perfecto, estás negando a Jesús. Yo no creo que tenga que vivir sin pecado. La palabra dice que Él viene por un pueblo sin mancha y sin arruga. La palabra, no es que yo no tenga que vivir en perfecta santidad. Bueno, Dios dijo también que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? No es que yo no puedo morir en la carne, es que el Señor dijo también, haced morir lo terrenal en vosotros, haced morir por el Espíritu la carne. Entonces, cuando tú te rebelas a dejar tu pecado, tú no te rebelas a un predicador, tú te rebelas contra Dios. Ante Dios eres tenido como rebelde. Yo pago el radio, me voy, continúo con mi vida. Te enfurezcas, no te enfurezcas, estoy muy lejos de todos. ¿Sí? Algunos dirán, ¿por qué tienes miedo? No porque tengo miedo. ¿Sí? Soy de Dios. ¿A qué voy a tener miedo? ¿Me quitas la vida? Me haces un favor. Me voy con el Señor. Me tiras injurias o maldiciones, no me llega ninguna. ¿Sí? Me maldigas, echas brujería, hechicería, nada me llega. Porque en realidad Dios es justicia, coraza de justicia alrededor de mí, y los ángeles del Señor acampan alrededor de mí, que va a llegar. ¿Sí? O sea, si Dios concediera, si te diese el privilegio de quitarme la vida, yo me voy con Él, pero aún no acabo mi tiempo. No me voy a ir pronto. Con todo y eso, hay que enderezarte todavía. No voy a parar rico en tus callos, llagas, en tradiciones, credos, doctrinas. Bien rico, como le estaba diciendo a uno de los que vienen para acá con nosotros, de los hijos de Dios nuevos. Hay que presionar la aceituna hasta que suelte aceite, apalear el frijol hasta que suelte los granos y pisotear las uvas hasta que suelten vino. Aceite hay, vino hay y frijoles hay. Nada más hay que sacarlos. Y te los voy a sacar, pueblo. Duro y dale. ¿Sabes por qué? Para que te ensoberbezcas bien duro así, bien, pero mucho. Porque después de la soberbia viene el quebrantamiento. Así es que, por favor, lo que tengan que hacer, háganlo pronto. Y así empezamos a sacar vino y aceite más rápido. Pero una cosa es seguro, los que son de Dios, por más rebeldes que se pongan, más fuerte van a caer. Pero después de la soberbia viene el quebrantamiento. Sépanlo bien. Yo no me regocijo de la soberbia que hagan, pero me regocijo de el quebrantamiento que viene después. Oh, man. Así como allá en el rancho, los que siembran, hay que arar la tierra, barbecharla, escarbar, limpiarla de las rocas, quitar la maleza, sembrar con el calor del día, pero al final voy a cosechar tantas, sea lo que siembre, cargas de maíz, cajas de tomate, en fin, lo que se siembre. Pero una cosa es seguro, pueblo, vas a dar frutos. Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. Quitando los tropiezos de mi pueblo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.
Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a incamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodus.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.